Bienvenidos, guerreros. Hoy aprenderemos de esta historia, el esclavo que fue más libre que su amo. No es solo un relato, es una lección que puede cambiar nuestra forma de pensar. La sombra de hierro. Roma, años 60 después de Cristo. El aire en la capital del imperio no huele a gloria, sino a una mezcla asfixiante de incienso costoso, alcantarilla y miedo. En los pasillos del Palacio Imperial, donde el emperador Nerón dicta el destino del mundo conocido, el exceso es la única norma. Pero nuestra historia no comienza en el trono de mármol, sino en las sombras que proyectan las antorchas sobre las túnicas de los sirvientes. Allí, entre el bullicio de cortesanos corruptos y soldados de la Guardia Pretoriana, camina un joven cuyo nombre pasará a la historia no por sus conquistas, sino por su libertad, Epicteto. En este momento, Epicteto no es más que una propiedad. Legalmente, su valor es inferior al de un caballo de carreras o un jarrón etrusco. Pertenece a Epafrodito, el secretario administrativo de Nerón, un hombre que conoce bien el poder porque vive a la sombra del tirano. Epafrodito es un hombre que, habiendo sido liberto, ahora proyecta su inseguridad y su crueldad sobre aquellos que están debajo de él. Y debajo de todos, está Epicteto. Imagina la escena: el joven esclavo, de cuerpo frágil pero mirada inusualmente serena, asiste a su amo en una de las tantas noches de excesos romanos. Mientras los invitados se hunden en el vino y la glotonería, Epicteto observa. No observa con envidia, ni con el resentimiento que devora el alma de los oprimidos. Observa con la curiosidad de un naturalista que estudia a una especie en cautiverio. Nota cómo estos hombres, dueños de tierras, esclavos y legiones, tiemblan ante un rumor de palacio o una mala mirada del emperador. Nota que, a pesar de sus túnicas de púrpura, son esclavos de sus pasiones, de su miedo a la muerte y de su sed de aprobación. Es en este ambiente de tensión constante donde ocurre el evento que marcaría su cuerpo para siempre, pero que liberaría su mente. Epafrodito, quizás irritado por un asunto de estado o simplemente aburrido de su propia opulencia, decide descargar su frustración sobre su esclavo más silencioso. Existe un sadismo particular en el poder absoluto. El amo comienza a girar la pierna de Epicteto, aplicando un instrumento de tortura o simplemente usando su propia fuerza bruta. El dolor es agudo, eléctrico, de esos que nublan la vista y cortan el aliento. Cualquier otro hombre habría suplicado. Habría gritado, maldecido a los dioses o implorado clemencia. Pero Epicteto, influenciado ya por las primeras semillas de una filosofía que apenas comenzaba a germinar en su interior, hace algo que desconcierta a su verdugo: permanece en silencio. Su rostro no se contrae en una mueca de odio. Mira a Epafrodito a los ojos, no con desafío, sino con una calma que resulta insultante para quien busca someterlo. «Ten cuidado, amo», dice con una voz asombrosamente firme, «o me romperás la pierna». Epafrodito, enfurecido por la falta de miedo de su subordinado, aplica más presión. Un chasquido seco resuena en la habitación. El hueso se quiebra. El dolor físico llega a su clímax, pero algo asombroso sucede en el espacio mental de Epicteto. En ese instante de agonía, él descubre la frontera sagrada que nadie, ni el hombre más poderoso de la tierra, puede cruzar. Su fémur está destrozado, su cuerpo está lisiado para siempre, pero su capacidad de juzgar la situación, su proairesis o voluntad moral, permanece intacta. ¿No te lo dije?, comenta Epicteto con una tranquilidad casi divina mientras contempla su miembro inutilizado. Ahora ya la has roto. Esta no es la historia de un hombre que no siente dolor, sino la de un hombre que decide qué hacer con ese dolor. Epafrodito retrocede, no por compasión, sino por un terror primario. Se da cuenta de que tiene las llaves de las cadenas de Epicteto, pero no tiene las llaves de su espíritu. En esa habitación de palacio, el orden jerárquico del Imperio Romano se ha invertido: el amo es el esclavo de su ira, y el esclavo es el dueño de sí mismo. Este es el bautismo de fuego de Epicteto. A partir de este momento, caminará con una cojera pronunciada por el resto de sus días, recordándole al mundo su condición de siervo. Pero cada paso que dé, por doloroso que sea, será el paso de un hombre que ha comprendido la verdad fundamental del estoicismo: el cuerpo es algo externo, una circunstancia indiferente.
El verdadero yo no reside en los músculos ni en los huesos, sino en la facultad de elegir nuestra actitud frente a lo que nos sucede. Mientras Roma arde bajo los caprichos de Nerón y los hombres poderosos se quitan la vida por temor a una sentencia, el esclavo cojo comienza a sonreír. Ha encontrado un tesoro que ningún emperador puede comprar y ninguna tortura puede arrebatar. Ha descubierto que la libertad no es un estatus legal, sino un estado de la conciencia. ¿Cómo es posible mantener la calma cuando el mundo intenta romperte? ¿Cómo puede un hombre bajo el látigo ser más libre que aquel que sostiene el mando? Estas son las preguntas que Epicteto empezará a responder mientras se prepara para el siguiente capítulo de su vida, el encuentro con la sabiduría que transformará su resistencia en una doctrina para la eternidad. El hueso que se quiebra. El sonido del hueso astillándose no fue el final de un hombre, sino el nacimiento de una leyenda. Epicteto, ahora cojo de por vida, habitaba un cuerpo que el mundo romano consideraba defectuoso. Para un esclavo, la integridad física era su único valor de mercado, un esclavo que no puede correr, que camina con dificultad y que arrastra una pierna deformada, suele ser descartado como un trasto viejo. Sin embargo, para Epicteto, esa pierna rota se convirtió en su mayor maestra. Mientras las heridas sanaban mal en la penumbra de su camastro, Epicteto no dedicó ni un solo segundo a la autocompasión. La autocompasión es una forma de esclavitud mental, un grito inútil contra el pasado que no se puede cambiar. Él, en cambio, comenzó a diseccionar su realidad con la precisión de un cirujano. Se preguntaba, ¿qué es lo que realmente me duele? ¿Es el hueso, o es mi juicio sobre el hueso? Entendió que el dolor es una sensación física, pero el sufrimiento es una construcción de la mente. Si te quiebran una pierna, el cuerpo envía una señal, si tú añades esto es terrible, mi vida se ha arruinado o mi amo es un monstruo, eres tú quien crea la agonía emocional. Epicteto decidió, en la soledad de su convalecencia, que él nunca más añadiría una sola palabra de juicio negativo a sus sensaciones físicas. Esta revelación lo llevó a formular el núcleo de lo que siglos después estudiarían emperadores y presidentes, la dicotomía del control. En su mente, dividió el universo en dos categorías implacables. Por un lado, las cosas que no dependen de nosotros, nuestro cuerpo, la riqueza, la reputación, el clima, las decisiones de un amo cruel y la muerte misma. Por otro lado, la única cosa que realmente nos pertenece, nuestra facultad de juzgar, nuestra voluntad y nuestra reacción ante lo externo. Epafrodito, su amo, lo observaba con una mezcla de desprecio y una creciente e incómoda curiosidad. Esperaba ver a un hombre quebrado, un espíritu sumiso que bajara la mirada con rencor. Pero se encontraba con un Epicteto que realizaba sus tareas con una eficiencia sobrenatural y una paz que rayaba en lo insolente. Cuando el amo intentaba humillarlo recordándole su cojera, Epicteto simplemente sonreía. Era como si el esclavo le estuviera diciendo, has dañado mi pierna, que es tu propiedad legal, pero no has tocado mi mente, que es mi propio reino. Esta resistencia pasiva, pero inquebrantable, comenzó a generar un rumor en la casa de Epafrodito. Los otros esclavos, que vivían en un estado de pánico constante por los arrebatos del amo, empezaron a acercarse a Epicteto en las sombras de la noche. Querían saber su secreto. Querían saber cómo podía dormir tranquilo mientras Roma temblaba bajo los caprichos de un emperador demente. No es que yo sea fuerte, les decía Epicteto con voz calmada, es que he dejado de desear cosas que no puedo controlar. Si no deseas que tu cuerpo esté sano, nadie puede herirte cuando enfermas. Si no deseas que tu amo sea amable, su crueldad no te afecta. La libertad comienza el día que comprendes que el mundo no te debe nada y que tú no le debes tu paz a nadie. La fama de este esclavo filósofo empezó a filtrarse por las grietas de la sociedad romana. En una ciudad donde el poder se medía en legiones y oro, la idea de un hombre que encontraba la libertad en el dolor físico era revolucionaria y peligrosa. Epafrodito, dándose cuenta de que tenía bajo su techo a alguien cuya mente era más vasta que sus propias posesiones, tomó una decisión inesperada. En lugar de castigarlo de nuevo, decidió exhibirlo como una curiosidad intelectual. Fue así como Epicteto, el hombre que apenas podía caminar, fue enviado a las aulas de Musonio Rufo, el estoico más eminente de Roma.
Epafrodito pensó que esto sería un adorno para su prestigio personal. Mirad, hasta mi esclavo estudia filosofía. Lo que no sabía es que estaba encendiendo la mecha de una bomba que destruiría los cimientos de la esclavitud tal como la conocían. Al entrar en el aula de Musonio Rufo, Epicteto no entró como un alumno más. Entró como un hombre que ya había pasado el examen final en la escuela del dolor. Mientras los hijos de los aristócratas discutían teorías abstractas sobre la virtud sentados en cojines de seda, el esclavo cojo se mantenía de pie al fondo, apoyado en su bastón, sabiendo que la filosofía no era un pasatiempo, sino una cuestión de supervivencia. El gancho para la siguiente etapa de su vida estaba servido. ¿Podría un esclavo lisiado superar a los nobles en la búsqueda de la sabiduría? ¿Qué pasaría cuando el alumno empezara a ver que sus maestros, aunque libres, vivían encadenados al miedo del exilio? El aula de Musonio Rufo. Entrar en el aula de Musonio Rufo era, para cualquier joven romano de buena familia, un rito de paso, una moda intelectual para adornar sus discursos en el Senado. Para Epicteto, era entrar en un campo de batalla donde el arma no era el gladius, sino la razón. Imagina la escena, una villa elegante, el aroma a aceite de oliva y pergamino viejo, y un grupo de jóvenes aristócratas con túnicas de lino finísimo, sentados cómodamente. Al fondo, apoyado en un bastón de madera tosca, el esclavo cojo, con la ropa gastada por el trabajo, escuchando en un silencio que pesaba más que las palabras de los demás. Musonio Rufo no era un maestro cualquiera. Era conocido como el Sócrates romano. No enseñaba a sus alumnos a ser eruditos, sino a ser hombres. Pero incluso Musonio quedó perplejo la primera vez que interrogó al esclavo de Epafrodito. Mientras los nobles se enredaban en silogismos complejos para demostrar su inteligencia, Epicteto buscaba la utilidad práctica de cada frase. Si Musonio hablaba sobre el valor, los nobles pensaban en la gloria de la guerra. Epicteto pensaba en el momento en que su hueso crujió y él decidió no odiar. Fue en estas lecciones donde Epicteto descubrió que la mayoría de las personas viven en un estado de sonambulismo moral. Musonio decía, no es posible que alguien empiece a aprender lo que cree que ya sabe. Epicteto comprendió que su ventaja sobre los hombres libres era, precisamente, su esclavitud. Al no tener posesiones, al no tener estatus, al no tener nada que perder, su mente estaba limpia de las pretensiones que cegaban a los ricos. Él no tenía que proteger una reputación, solo tenía que proteger su carácter. Un día, un joven estudiante de familia ecuestre se burló de la condición de Epicteto, sugiriendo que la filosofía era un lujo que un sirviente no podía permitirse. Musonio Rufo guardó silencio, permitiendo que el esclavo responderá. Epicteto, sin levantar la voz, miró al joven y le preguntó: «Dime, joven señor, si tu amo te ordenara ser infeliz, ¿lo serías?». El joven rió: «Yo no tengo amo, soy un ciudadano libre». «Te equivocas», respondió Epicteto. «Tu amo es tu deseo de placer, tu miedo a la pobreza y tu necesidad de que estos hombres te aplaudan. Eres un esclavo que lleva sus cadenas por dentro, donde no se ven, pero donde pesan más. Yo, en cambio, aunque mi cuerpo pertenezca a otro, no tengo a nadie que pueda ordenarle a mi mente que sienta dolor por algo que yo no decida». El aula quedó en un silencio sepulcral. Musonio Rufo sonrió. Había encontrado a su verdadero heredero. A través de los meses, la relación entre maestro y alumno se estrechó. Epicteto aprendió que la filosofía no es una lectura de domingo, sino un ejercicio constante de atención, prosoche. Aprendió a vigilar sus pensamientos como un centinela vigila las puertas de una ciudad en guerra. Cada vez que una impresión llegaba a su mente, un insulto de un guardia, el dolor punzante en su pierna lisiada, el hambre de un día de ayuno forzado, él se detenía y le decía a esa impresión: «Espera un momento, déjame examinarte. Tú eres solo una apariencia, no eres la realidad». Esta práctica transformó a Epicteto en un hombre invulnerable. Empezó a entender que la libertad exterior, la manumisión, era deseable, pero no necesaria para la felicidad. Sin embargo, algo estaba cambiando en el ambiente de Roma. Nerón, el emperador artista y asesino, se volvía cada vez más paranoico. Los filósofos, con su insistencia en la verdad y la integridad, empezaban a ser vistos como enemigos del Estado.
Epicteto veía cómo sus compañeros de clase, los hijos de los poderosos, empezaban a temblar. El miedo al exilio o a la ejecución recorría las calles como una peste. Y ahí estaba la paradoja: los hombres que legalmente podían ir a donde quisieran, estaban atrapados en una cárcel de ansiedad. Epicteto, que legalmente no podía alejarse 10 metros de la casa de su amo sin permiso, era el único que caminaba por Roma sintiéndose un ciudadano del cosmos. El gancho de esta etapa de su vida ocurre cuando Epafrodito, sintiendo la presión política y quizás un poco de envidia por la estatura moral que su esclavo estaba alcanzando, decide poner a prueba a Epicteto una última vez. Pero esta vez, la prueba no sería física, sino una tentación que pondría en juego todo lo que había aprendido en el aula de Musonio. ¿Se mantendría fiel a sus principios cuando la posibilidad de la libertad real estuviera frente a él, pero a un precio moralmente inaceptable? La paradoja de la libertad. Llegó el día que todo esclavo en el Imperio Romano soñaba desde el momento de su captura, la manumisión. Epafrodito, quizás como un último gesto de prestigio ante la corte o abrumado por la presencia de un hombre al que ya no podía intimidar, le otorgó a Epicteto su libertad legal. Imagina el momento: el magistrado realiza el ritual, el toque de la vara sobre el hombro, y de pronto, ante la ley, Epicteto ya no es una cosa, es un ciudadano. Sin embargo, mientras otros libertos corrían a celebrar, a buscar riquezas o a borrar las huellas de su pasado, Epicteto salió a las calles de Roma con la misma cojera y la misma túnica remendada. Para él, el documento que llevaba en la mano no lo hacía libre, él ya lo era desde el momento en que su hueso se quebró años atrás. Lo que encontró al cruzar el umbral de la casa de su amo fue una revelación irónica: la ciudad estaba llena de esclavos que creían ser libres. Epicteto comenzó a caminar por el foro romano, observando con ojos nuevos. Vio a senadores poderosos sudar de angustia ante la posibilidad de perder el favor de Nerón. Vio a comerciantes ricos cuya felicidad dependía de que un barco llegara a puerto o de que el precio del trigo no bajara. Vio a hombres suplicando por una mirada de reconocimiento de sus superiores. ¡Qué extraño!, pensaba Epicteto. Estos hombres tienen el derecho de ir a donde quieran, de poseer tierras y de mandar a otros, pero si el César frunce el ceño, su mundo se derrumba. Sus mentes están encadenadas a cosas que no pueden controlar. Yo era más libre en mi rincón de esclavo que ellos en sus villas de mármol. Fue en este periodo donde Epicteto empezó a enseñar de manera informal bajo los pórticos de la ciudad. No buscaba discípulos, pero su sola presencia era un imán. La gente le preguntaba cómo podía ser tan feliz no teniendo nada, siendo cojo y habiendo sido un paria. Su respuesta siempre volvía a la misma raíz: la gestión de las impresiones. Si alguien te lleva el cuerpo a la cárcel, es tu cuerpo el que está preso, no tú, les decía a los curiosos. Pero si dejas que el miedo a la cárcel te quite la paz, entonces eres tú quien se ha encerrado a sí mismo. La verdadera libertad es no desear nada que dependa de otro. Esta filosofía chocaba frontalmente con la cultura romana de la ambición y el estatus. Epicteto se convirtió en un espejo incómodo para la sociedad. Mientras tanto, la situación política en Roma se volvía insoportable. Nerón había caído y una sucesión de emperadores breves y violentos dejó paso a la dinastía Flavia. Pero el peligro para la filosofía no había pasado. El emperador Domiciano, un hombre que despreciaba cualquier forma de pensamiento independiente que pudiera cuestionar su autoridad absoluta, empezó a ver en los filósofos estoicos una amenaza. Para Domiciano, un hombre que enseñaba que el único soberano es la propia razón era un rebelde. El edicto no tardó en llegar: todos los filósofos debían ser expulsados de Roma. Aquí es donde vemos la diferencia entre el hombre común y el estoico. Mientras otros maestros se lamentaban por perder sus casas, sus bibliotecas y su estatus en la capital del mundo, Epicteto recibió la noticia con una serenidad absoluta. Para él, el exilio no era un castigo, sino simplemente un cambio de escenario. ¿A dónde me pueden enviar que no sea parte del universo?, preguntó a quienes lo compadecían. ¿Acaso el sol no brilla igual en Grecia que en Roma? ¿Acaso mi capacidad de elegir la virtud se queda atrás en las murallas de la ciudad? El mundo entero es mi hogar porque mi hogar está dentro de mí. El gancho hacia su madurez definitiva se presenta ahora,
Epicteto, el hombre que no tenía nada, es expulsado hacia el este, hacia Nicópolis, en la costa de Grecia. Muchos pensaron que allí moriría en el olvido, un lisiado más en una provincia remota. Pero lo que no sabían es que el exilio sería el pedestal desde el cual hablaría a la eternidad. ¿Cómo transformaría un hombre solo, cojo y exiliado, una pequeña ciudad de provincia en el centro intelectual del mundo? ¿Qué pasaría cuando los hijos de los futuros emperadores viajaran miles de kilómetros solo para escuchar la voz del antiguo esclavo? El exilio en Nicópolis. Nicópolis no era Roma. Era una ciudad fundada por Augusto para conmemorar una victoria militar, pero en tiempos de Epicteto, era poco más que un puesto de avanzada en la costa de Epiro, en Grecia. Para cualquier intelectual romano, ser enviado allí era equivalente a la muerte social. Pero para Epicteto, el exilio no era un muro, sino un horizonte. Con su pierna lisiada y nada más que la túnica que llevaba puesta, se estableció en esta ciudad portuaria. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica convencional del éxito. La montaña no fue a Mahoma, sino que el mundo entero viajó hasta el cojo. Epicteto no construyó un templo, ni una academia de mármol. Abrió una pequeña escuela en una casa humilde. Pronto, el polvo de los caminos de Grecia empezó a levantarse bajo los pies de los jóvenes más brillantes del imperio. Hijos de senadores, futuros gobernadores y jóvenes aristócratas abandonaban los lujos de la capital y viajaban semanas por mar solo para sentarse en un taburete de madera y escuchar al antiguo esclavo. ¿Qué es lo que buscaban? No buscaban retórica vacía. Buscaban lo que Epicteto irradiaba, autenticidad. En un mundo de traiciones políticas y vacío espiritual, Epicteto enseñaba la libertad de no tener miedo. Sus clases no eran conferencias académicas, eran desafíos directos al alma. ¿Por qué has venido aquí?, le preguntaba a algún joven rico recién llegado. ¿Para aprender a hablar mejor? Para eso ve con los sofistas. Aquí has venido a aprender a morir, a aprender a estar hambriento, a aprender a ser pobre y, sobre todo, a aprender a ser libre. En Nicópolis, Epicteto perfeccionó su método de enseñanza. No permitía que sus alumnos se perdieran en abstracciones. Si un estudiante se jactaba de haber leído todos los libros de Crisipo, el gran teórico estoico, Epicteto lo frenaba en seco. No me digas cuánto has leído. Muéstrame cómo tratas a tus subordinados. Muéstrame cómo reaccionas ante una pérdida. El valor de la filosofía no está en el pergamino, sino en el carácter que se forja cuando nadie te mira. Introdujo el concepto de las 3 disciplinas, topoi, que se convirtieron en el currículo de su escuela. La disciplina del deseo, aprender a desear solo lo que depende de nosotros. La disciplina de la acción, como actuar con justicia y deber hacia los demás, incluso cuando no lo merecen. La disciplina del asentimiento, como no dejarse engañar por las impresiones falsas y mantener un juicio claro. La escuela de Nicópolis se convirtió en un hospital para el alma. Epicteto decía que el aula del filósofo era un lugar de curación, no de placer. Sus alumnos salían de allí no con más conocimientos, sino con menos miedos. Se cuenta que uno de sus discípulos más devotos fue Arriano de Nicomedia, un joven que más tarde sería un importante historiador y político. Arriano estaba tan impactado por la fuerza de las palabras de su maestro que decidió transcribirlas palabra por palabra, casi en secreto. Gracias a su pluma, hoy tenemos el Enquiridión, manual y las disertaciones. Sin Arriano, la voz de Epicteto se habría perdido en el viento de Grecia, pero sin la intensidad de Epicteto, Arriano nunca habría tenido nada que escribir. La vida de Epicteto en el exilio era de una simplicidad radical. Vivía solo, en una casa que no tenía cerraduras porque, según decía, no poseía nada que un ladrón pudiera querer llevarse. El maestro de emperadores. La pequeña y austera habitación de Epicteto en Nicópolis se convirtió, irónicamente, en el centro de gravedad del Imperio Romano. No era un palacio, pero allí se tomaban decisiones que afectaban a millones, no porque Epicteto firmara decretos, sino porque él moldeaba las mentes de quienes los firmaban. El emperador Adriano, un hombre culto, viajero y complejo, se contaba entre sus admiradores y amigos.
Imagina el contraste, el soberano de un imperio que se extendía desde Britania hasta el Éufrates, sentado en un banco de madera frente a un anciano cojo que vestía una túnica de lana basta. Adriano, a pesar de su poder, era un hombre inquieto, a menudo atormentado por la inmensidad de sus responsabilidades y las intrigas de la corte. Epicteto no lo trataba con la adulación que el emperador recibía en Roma. Para el filósofo, un emperador no era más que otro ser humano lidiando con sus propias impresiones. César, le decía Epicteto, no eres el dueño del mundo. Solo eres el guardián de un puesto de avanzada. Tu verdadera corona no es la de oro, sino la que te pones cuando decides no dejarte arrastrar por la ira o el orgullo. Si pierdes tu paz, eres más pobre que el mendigo que duerme en el puerto. Esta sabiduría desde abajo era lo que el imperio necesitaba para no desmoronarse bajo su propio peso. Pero la influencia más profunda de Epicteto no llegaría a través de un diálogo directo con un emperador en ejercicio, sino a través de un niño que, años más tarde, se convertiría en el filósofo rey por excelencia, Marco Aurelio. Aunque Epicteto murió cuando Marco Aurelio era aún joven, su legado fue el puente de plata que salvó al futuro emperador de la locura del poder. Dormía en un jergón de paja. Un día, compró una lámpara de hierro para estudiar de noche. Un ladrón entró y se la llevó. Al día siguiente, cuando sus alumnos le preguntaron qué había pasado, él simplemente se encogió de hombros y dijo, el ladrón solo cumplió con su naturaleza de robar. Yo cumpliré con la mía de no angustiarme. Esta noche compraré una de barro, al menos esa será más difícil de vender. Esta anécdota, aunque sencilla, encerraba el poder que estaba atrayendo a las élites romanas. Epicteto les estaba enseñando que la paz mental es una fortaleza que se construye ladrillo a ladrillo, renunciando a la necesidad de controlar el mundo exterior. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa final. Su fama creció tanto que el exilio dejó de ser un aislamiento. El propio emperador Adriano, sucesor de Trajano y uno de los 5 emperadores buenos, comenzó a frecuentar su círculo. El hombre que una vez fue propiedad de un secretario de Nerón, ahora era el consejero espiritual del hombre que gobernaba el mundo. El gancho de esta etapa es el choque de mundos. ¿Qué sucede cuando el hombre que lo tiene todo, el emperador, se sienta a los pies del hombre que no tiene nada, el lisiado? ¿Podrá la filosofía de un esclavo sostener el peso de un imperio entero? Uno de los tutores de Marco, Junio Rústico, le entregó al joven príncipe una copia personal de las disertaciones de Epicteto, aquellas notas que Adriano había tomado con tanta devoción. Marco Aurelio devoró esas palabras. En sus propias meditaciones, escritas años después en los frentes de batalla contra los germanos, Marco agradece explícitamente a Rústico por haberle dado a conocer los escritos de aquel esclavo. Imagina a Marco Aurelio, el hombre más poderoso de la tierra, en su tienda de campaña en medio de una guerra brutal, leyendo las palabras de un hombre que había sido propiedad de un secretario de Nerón. Marco aprendió de Epicteto que la púrpura imperial era solo lana teñida con la sangre de un molusco y que su cargo era una carga que debía llevarse con desapego. La mente indomable de Epicteto se convirtió en la ciudadela interior de Marco Aurelio. Epicteto enseñó a estos líderes que el liderazgo no es dominio sobre los demás, sino dominio sobre uno mismo. Les enseñó que un gobernante que se deja llevar por el miedo o el deseo es, en esencia, un esclavo con corona. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo, era la máxima que resonaba en los pasillos del poder. En esta etapa de su vida, Epicteto ya no era visto como un ex esclavo, sino como un monumento vivo. Sin embargo, a pesar de su fama y sus conexiones imperiales, su estilo de vida no cambió ni un ápice. Seguía comiendo lo mismo, vistiendo lo mismo y manteniendo la misma puerta sin llave. Un día, alguien le preguntó por qué, teniendo amigos tan poderosos, no pedía riquezas o un puesto oficial. Epicteto respondió con una de sus metáforas favoritas. En un banquete, si te ofrecen un plato, toma tu parte con moderación. Si el plato pasa de largo, no lo detengas. Si aún no ha llegado, no lo desees con ansia. Así es como se debe actuar con los hijos, con la esposa, con los cargos públicos y con las riquezas. Solo así serás digno de sentarte a la mesa de los dioses. El gancho de esta transición es profundo. Epicteto ha alcanzado la cima de la influencia humana,
pero el tiempo no perdona a nadie. Su cuerpo, aquel cadáver que tanto lo había hecho sufrir, empezaba a flaquear definitivamente. Pero antes de partir, Epicteto daría una última lección de humanidad que pocos esperaban. En su vejez, el hombre que predicaba el desapego total tomaría una decisión que mostraría el lado más tierno y compasivo de la fortaleza estoica. ¿Cómo puede un hombre que dice que nada externo importa, dedicar sus últimos años a cuidar de otro ser humano? ¿Es el estoicismo una filosofía de piedra, o hay un corazón latiendo bajo la armadura de la razón? La prueba de fuego, aplicación práctica. A menudo se acusa al estoicismo de ser una filosofía fría, de convertir el corazón en una piedra insensible ante el dolor ajeno. Pero la vejez de Epicteto desmiente este mito con un acto de compasión que vale más que 1000 tratados. Ya anciano, con su salud debilitada y su fama en la cúspide, Epicteto hizo algo inaudito, adoptó a un niño que iba a ser expuesto. En Roma, exponer a un niño significaba abandonarlo en la calle para que muriera o fuera recogido por tratantes de esclavos, usualmente porque sus padres no podían mantenerlo o tenía algún defecto. Epicteto, el hombre que decía que debemos estar listos para soltarlo todo, contrató a una nodriza y dedicó sus últimos años a criar a ese niño. ¿Era esto una contradicción? No. Era la culminación de su ética. El estoico no es indiferente a los demás, es indiferente a lo que no puede controlar, pero es sumamente diligente en sus deberes humanos. Este acto nos sirve para entrar en la sección de aplicación práctica para el espectador moderno. Epicteto nos mira a través de los siglos y nos lanza una pregunta que quema: ¿de qué te sirve saber qué es la virtud si no la practicas cuando la vida se pone difícil? Para Epicteto, la filosofía no era para leerla, era para comerla, digerirla y convertirla en músculo. Aquí te presento los 3 ejercicios fundamentales que el antiguo esclavo practicaba a diario y que tú puedes empezar hoy mismo. El examen de las impresiones: cada vez que algo te perturbe, no reacciones de inmediato. Epicteto decía: no permitas que la impresión te arrebate. Detente y di mentalmente: espera un poco, impresión, deja que vea quién eres y de qué vas. Pregúntate: ¿esto que me molesta está bajo mi control total? Si la respuesta es no, entonces di: no es nada para mí. La cláusula de reserva: Epicteto enseñaba a actuar con intención pero sin apego al resultado. Si vas a emprender un proyecto, di: quiero lograr esto, si el destino lo permite. Esto no es pesimismo, es realismo heroico. Si tienes éxito, lo disfrutas; si fracasas, tu paz interior queda intacta porque tu objetivo no era el resultado externo, sino haber actuado con excelencia. La premeditación de los males, premortatio malorum para el esclavo lisiado: el miedo era el verdadero carcelero. Él nos invita a mirar a la cara a nuestros mayores temores, la pobreza, la enfermedad, incluso la muerte. No para deprimirnos, sino para darnos cuenta de que podemos soportarlos. Cuando beses a tu hijo por la noche, decía con una dureza necesaria: recuerda que es mortal. Al aceptar la fragilidad de la vida, dejas de ser su esclavo y empiezas a disfrutarla con una intensidad que el hombre temeroso jamás conocerá. Epicteto transformó su pequeña habitación en un laboratorio de la voluntad. Enseñó que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino de nuestras interpretaciones. Si alguien te insulta, tú eres quien decide sentirse insultado. Si pierdes dinero, tú eres quien decide si eso es una tragedia o simplemente un cambio de cifras. Fíjate en los atletas, les decía a sus alumnos. No se quejan de que el entrenamiento sea duro, se alegran porque el rigor los hace fuertes. La vida es tu gimnasio, y cada problema es un oponente enviado por los dioses para que entrenes tu alma. El gancho final de esta etapa es la transición hacia el final de su camino. Epicteto está listo para dejar el mundo. No tiene propiedades, no tiene hijos biológicos, no tiene títulos. Pero tiene algo que los césares envidiarían en su lecho de muerte: una conciencia que nunca se dobló. ¿Cómo se despide de la existencia un hombre que pasó de las cadenas de un amo a la libertad de los dioses? ¿Cuál es el último mensaje que deja para aquellos que, siglos después, seguimos buscando la salida de nuestras propias prisiones mentales? ¿Deseas que terminemos con la parte 8, el legado de una mente inmortal?
En este último bloque narraremos su muerte serena y el impacto final de su mensaje, cerrando con un llamado a la acción poderoso para el espectador. El legado de una mente inmortal. El invierno de la vida llegó para Epicteto en Nicópolis con la misma serenidad con la que había recibido cada golpe de su existencia. No hubo dramas, ni lamentos, ni médicos corriendo por la habitación con remedios costosos. El anciano que una vez fue propiedad de un secretario imperial yacía en su jergón de paja, rodeado por el afecto de su hijo adoptivo y la devoción silenciosa de sus alumnos. Para Epicteto, la muerte no era un monstruo que acecha en la oscuridad, sino simplemente el acto de devolver un préstamo. ¿Qué es morir? Había enseñado a sus discípulos durante décadas. Es como una puerta que se abre. El actor deja el escenario porque su papel ha terminado. No es un mal, es solo el proceso de la naturaleza. Los elementos que te formaron regresan a la fuente de donde vinieron. Murió cerca del año 135 después de Cristo. No dejó testamento porque no poseía nada. No dejó monumentos de mármol porque su obra estaba grabada en las almas de quienes lo escucharon. Pero dejó algo mucho más resistente que el granito romano, una voz que se negaba a ser silenciada por el tiempo. Arriano, su fiel discípulo, guardó los rollos de papiro con las enseñanzas de su maestro como si fueran el tesoro más grande del imperio. Y lo eran. Gracias a ese gesto de lealtad, la mente indomable sobrevivió a la caída de Roma, a la quema de bibliotecas y al paso de los siglos. Las palabras de Epicteto cruzaron océanos y eras, llegando a manos de prisioneros de guerra, líderes en crisis y personas comunes que, como tú, buscaban una salida al laberinto de sus propias preocupaciones. Hoy, el mensaje de Epicteto resuena con más fuerza que nunca en un mundo saturado de ruido y ansiedad. Él nos dejó el secreto para la invulnerabilidad emocional. Nos enseñó que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Que el jefe que te grita, la pareja que te abandona o la enfermedad que te debilita, solo tienen el poder que tú les otorgas en tu mente. Te han dado una pequeña porción de ti mismo que es libre e independiente, parece decirnos desde la eternidad. Tu voluntad. Si la cuidas, si la mantienes recta, serás invencible. Si intentas controlar lo que no te pertenece, serás un esclavo perpetuo. Imagina por un momento que Epicteto entra en tu habitación hoy. Vería tus dispositivos tecnológicos, tus lujos modernos, tu libertad legal para viajar a donde quieras. Y luego, te miraría a los ojos y te preguntaría, ¿y aún así, te sientes atrapado, aún así te quejas de lo que otros dicen de ti, aún así temes al futuro? Su cojera sería un reproche silencioso a nuestra falta de perspectiva. Él, que no tuvo nada, fue dueño de todo. Nosotros, que lo tenemos casi todo, a menudo nos sentimos dueños de nada. La historia de Epicteto no es solo la biografía de un filósofo, es un mapa de escape. Es el recordatorio de que la libertad no se encuentra en el cambio de circunstancias externas, sino en el cambio de juicios internos. No necesitas que el mundo cambie para ser feliz, necesitas cambiar la lente con la que miras el mundo. Al cerrar este capítulo de su vida, queda una pregunta flotando en el aire para ti, que has escuchado este relato: ¿qué cadenas vas a romper hoy? ¿Vas a seguir permitiendo que el clima, el tráfico, la política o la opinión de un extraño dicten tu estado de ánimo? ¿O vas a reclamar, como hizo el esclavo cojo en la corte de Nerón, tu derecho divino a ser el soberano de tu propia mente? Epicteto ya no camina por las calles de Nicópolis, pero su espíritu camina cada vez que decides no ofenderte, cada vez que aceptas lo inevitable con una sonrisa y cada vez que te levantas después de un fracaso diciendo, esto no es un obstáculo, es un entrenamiento. El secreto ha sido revelado. La puerta de la celda está abierta. Solo falta que tú decidas caminar hacia la salida.